bienvenidos un sábado más al Cine Fórmula Claqueta. Hoy es un día muy especial porque tenemos, bueno, en primer lugar, por lo invitado, también porque, bueno, es la película que da el título a este ciclo, me pareció un título muy sugerente por varios motivos. Bueno, primero eso, porque después de qué, ¿no? Puede ser de muchas cosas, cada uno puede interpretar, o sea, parece un título muy poético. En segundo lugar, pues precisamente porque como era después de, hemos invitado a 3 de los invitados que estuvieron en el pasado ciclo para que pusieran la segunda parte de la película. Uno de ellos no pudo venir, que es Ramón Lluís Bande, pero bueno, vendrá en el futuro. Y bueno, hace poco estuvo María Ruido con Plan Rosewood 2 y hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con Juan Bartolomé, que pondrá la segunda parte después de, o sea, ya rizando el rizo. Y bueno, comentaros que como somos una asociación, o sea, una entidad sin ningún tipo de ánimo de lucro, pero tenemos una serie de gastos, pues os agradecemos si podéis comprar alguna camiseta, taza, bolsa, o bien dejar alguna aportación en el bote que está ahí a la entrada. Para los nuevos, por favor, poner vuestro nombre y correo para que os lleguen nuestras actividades, con letra clarita si puede ser. Bueno, y ya sin más os presento al invitado de hoy, José Juan Bartolomé. Un aplauso para él, que nos va a hablar de la película después de... Bueno, esto que vais a ver ahora es la segunda parte de una película que nació como una película única. Lo que pasa es que una vez terminado el montaje descubrimos que la película duraba 3 horas, que era un tiempo bastante excesivo para una película documental. Y entonces nos planteamos, estuvimos mirando a ver qué hacer con esa película, qué eliminar de la película. Nosotros no queríamos eliminar lo que se entienden que eran las digresiones, que la película, la gente cuando habla, intentamos recoger no el eslogan de la gente cuando habla, sino los razonamientos previos al eslogan o posteriores al eslogan. Quiero decir, no tiene ninguna gracia que un fascista te diga que Franco sí, para eso no hace falta nada, no te aporta nada. Si empieza a argumentar sobre por qué motivo Franco es maravilloso, es cuando tiene gracia la película. No queríamos eliminar estas digresiones y por eso queríamos mantenerlas. Miramos de eliminar secuencias enteras y creamos casi un problema con algún conflicto incluso familiar, porque de repente decía el marido, oye, estaban amigos nuestros que fueron a ver la película montada en 3 horas. La venían a ver y decía el marido, esto de las mujeres me parece larguísimo. Podéis quitarlo o reducirlo. Y la mujer decía, claro, tú machista como siempre. Con lo cual, decidimos, entonces resultó que la productora, que era Suevia Films, dijo una solución perfecta, partirle en 2 películas y nos quedamos, hombre, pues no es mala idea. Es verdad que la productora tenía un interés muy directo en partirle en 2 películas, porque en ese momento las licencias de distribución de cine en lengua no española, particularmente el cine americano, estaban asociadas, digamos, a distribuir una película española, en lengua española. Y esa película era una licencia por el estreno, 2 por el estreno en 6 ciudades, 3 por el estreno en 20 ciudades, 4 licencias por el... Si en lugar de tener una licencia tenías 2, en lugar de tener una película tenías 2 películas, tenías 2 licencias, en lugar de 2, 4, en lugar de 4, 8, perfecto. Entonces, a nosotros nos vino bien y entonces la película se partió en 2. Nos venía bien también porque además, narrativamente hablando, la película empezaba en un tono como sociológico, descripción de grupos sociales afectados por el momento de la transición, y luego entrábamos más bien en un mundo político. Y esta segunda parte más política es la que vais a ver ahora. Como la película se partió en 2, queríamos que la gente tuviera un cierto elemento de referencia. Al final de la primera parte de esta película salió un pequeño tráiler de lo que va a ser la segunda parte, y en esta segunda parte, si está todo bien, saldrá un pequeño recordatorio de lo que fue la primera parte, para que tengáis la referencia de las dos, de que enlazar las 2 historias. Y dicho esto, yo creo que lo mejor que podemos hacer es que veáis la película y que luego, si queréis abuchear o discutir, una cuestión importante. Tener en cuenta, esta película nos ha tocado desde que se rodó en 1981, unas semanas antes, se terminó de montar unas semanas antes del golpe de Estado de Tejero.
Lógicamente nosotros no teníamos ni la más remota idea de que el golpe se iba a producir. Habíamos preguntado a un montón de gente que nos decía que golpe, pues imposible, que no había posibilidad de golpe. A pesar de todo, por un rebote de la historia, veréis que en la película, nosotros terminamos la película hablando del general Milán del Bosch como golpista. Esas son las historias que ocurren a veces. Y no, nos reprochó luego la administración porque pensó que estábamos de alguna forma implicados en la historia. Y bueno, pues yo creo que mejor, es decir, quiero decir con eso de que está en 81, la gente que aparece en la película posiblemente no diga lo mismo ahora, muchos de los que aparecen en la película. Claro, lo único que añadiste es un título al principio, ¿no? Sí, hay algún subtítulo para identificar un momento, fechas y cosas por el estilo, para intentar ubicar, sobre todo pasado el tiempo, intentar ubicar un poco mejor a la gente. Pero en general lo que no hemos tocado ha sido una palabra de nadie de lo que está apareciendo en la película. Es decir, que cuando Garriga dice algo, lo dijo en aquel momento, y lo pensaba así. O si aparece una chica que es ese momento fascista, aunque luego lo haya dejado de ser, pues lo sintió mucho por ella, pero ella es fascista en ese momento, cuando habló. Oye, pues, mejor... ¿Qué es mejor? Lo vemos así. Vale. Pues, en primer lugar te quería comentar una cosa, porque, o sea, trabajáis con una cantidad de material que me parece brutal, y pensando que no era digital como ahora, que seguramente sería más fácil. Afortunadamente. Eso era mucho más caro, el material y todo, ¿no? No, pero bueno, se rodó. Lo que ocurre es que gracias a eso se rodó muchísimo, pero se rodó poco relativamente. Y se utilizó, lo que sí se grabó era más sonido de lo que se rodaba. Ahora, si os fijáis un poco, veréis que muchas veces hay entre una frase y otra de un mismo personaje aparece un inserto de una imagen, de la manifestación, que lógicamente nosotros no podíamos, lo que hacíamos era intentar, cuando pensamos que iba a hacer algo interesante, grabarlo, filmarlo, pero solamente porque claro, nosotros teníamos los rollos de 120 metros, que era lo que teníamos del 16, y no era posible rodarlo todo. Yo creo, fíjate que eso por una parte fue una suerte, porque al editar teníamos ya como limitado lo que podíamos montar. Tú imagínate si en lugar de eso hubiéramos tenido lo digital de ahora, hubiéramos rodado, pues no sé, como 3.000 horas o 4. Tardamos como un año y pico en editar esto. Ahora imagínate si en lugar de ser esto, que eran, pues tendríamos como, no sé, como unas 50 horas de película, 60 horas, tuviéramos 3.000 horas de película. Nunca habíamos terminado de montarlo, llegó al golpe de Estado, llegó todo, seguramente, y estuvimos montando. Pero te iba a comentar, porque esta película me parece que es un corte del momento, como una disección de la sociedad similar a la que puede tener la película de Portabella en Informe General, pero que no se ha hecho más que, yo creo, en esas dos ocasiones. Es muy interesante ver cómo era exactamente el país en ese momento, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, a mí me llama la atención, supongo que todo el mundo le hará gracia, los fachas que aparecen hoy son graciosos, pero tengo que decir que en aquel momento no eran nada graciosos, eran bastante acojonantes. Quiero decir con eso, de que de repente, claro, ahora hemos perdido de vista de que estos momentos han desaparecido por completo, en cierta forma como efecto indirecto del golpe de Estado, por cierto. Pero aquellos chiquitos de vestidos con uniformes desfilando por la calle y tal, y con hinchacos y tal, ya no están, desaparecieron por completo, fueron barridos. Afortunadamente, mira por dónde Tejero, si aquel día en lugar de llama a los chicos de Fuerza Nueva, hubiéramos tenido otra historia. Pero el hecho de que Tejero despreciara olímpicamente a Blas Piñar y lo dejara ahí tirado en su escaño sin hacerle caso, fue un factor, digamos, que arruinó la carrera política de Blas Piñar, porque desde ese momento el líder que se presenta aquí como un líder a futuro, como un nuevo Mussolini, acaba su carrera política ahí. Se le acabó fue curioso el efecto ese. Y luego también el montaje es muy interesante, porque cuando estéis en Villalar hay uno que dice, no, pero esto lo que se trata es de que lo que ganemos nosotros vaya para nosotros. Y luego, justo al siguiente momento, dice, no, el que tenga más que dé a nosotros. Sí. O sea, a veces hay un montaje de... Hombre, no hemos tratado de respetar, y volver a respetar y mostrar un poco la disparidad, indudablemente. Hombre, yo creo, por ejemplo, que visto ahora a lo mejor resulta que es premonitorio, porque dimos muchísimo peso al tema de las autonomías, de la descentralización. Ahí influyó una cosa, un factor, y es que yo, cuando rodé la película, pedí un permiso, pero yo era funcionario del Ministerio de
descentralización autonómica. Entonces, posiblemente tuve alguna cierta influencia en el sentido de que alguna manera me afectaba más o me interesaba el tema más de lo que otras cosas, a lo mejor. Porque he visto ahora y de repente dices, bueno, pero es verdad también que ese tema era un poco un tema central, porque de él salía, se desprendía la historia de ETA, que en ese momento era una historia clave para explicar todo lo que había alrededor, y básicamente el pánico o el miedo al ejército estaba sustentado en el hecho de que, en la idea de que ETA pudiera acabar provocando. Había un chiste de Perivis que era muy expresivo, era un etarra cortando un hilo del que colgaba la espada de Damocles. Lo que ocurre es que indudablemente ahí estaba el problema era, como se dice aquí, por una parte no se había quitado la espada, estaba ahí la espada todavía, nadie se había atrevido a tocarla, estaban ahí, y por la parte efectivamente estaba el pánico a que ETA provocara, digamos, en algún momento el golpe que no sé que se temía, pero que, como se puede ver luego, al final ocurrió realmente. No se ve aquí, se vio en la realidad, no aquí en la película esta. Luego también es muy interesante el sonido. Me comentabas que el que hizo sonido ganó muchos Goyas, era muy importante. Posteriormente. Pero en ese día, pero entonces no se hacía sonido directo, pues probablemente vos fuisteis de los primeros en España. ¿Había sonidistas en España? Sí, en el documental sí, no, había algunos sonidistas, había varios sonidistas. Incluso yo creo, ahora, perdóname, no me puedo acordar del nombre, hay un par de secuencias grabadas por otros sonidistas porque también él tenía que hacer trabajos y tenía que ganar el dinero de alguna manera. Pero vamos, Bernardo Lorenz, que es el sonidista de esta película, venía de trabajar conmigo y con Patricio Guzmán rodando la batalla de Chile en Chile, que fue la historia del golpe de Estado de Pinochet, los prolegómenos del golpe de Estado. Se exilió en España, yo a Chacú, acabé de montar después la batalla de Chile y volvimos aquí. Y cuando fuimos a rodar esto, se volvió a apuntar a la historia, y con lo cual, como él decía, paso un golpe a otro golpe y voy y sigo haciendo. Pero bueno, también decía él una cosa curiosa, alguien que va desde fuera, él decía, en Chile, cuando rodamos la batalla de Chile, todas las escenas acaban casi en tragedia. Cuando rodamos en España, decía, casi todas las escenas parece que acaban en comedia. Porque realmente, hay casos como, por ejemplo, la escena, bueno, no sé aquí en esta parte, la escena de un cura gritando bien el fascismo y tal, que está claramente borracho, o bueno, el casariego pegándose con el micrófono, el meeting fascista, quieras que no, o el otro, donde fue el Girón rugiendo, el Girón que le conocían, los que sois más jóvenes no lo sabéis, pero el Girón le llamaban el león de Fuengirola, y entonces es que ruge desde el estrado. Pero de lo que no cabe duda es que con las dos partes tienes un fresco de lo que era la sociedad, tanto políticamente como socialmente en esos años. Sí, cuáles son nuestros miedos, porque eso también se traduce bastante, creo. Es decir, esta película se montó antes con lo cual se traduce muy bien en los miedos que tenemos, se ve bastante, porque incluso los organizadores. Incluso también, es decir, yo he pensado luego después que en el fondo la película tiene un problema, o tiene una suerte, es que fuimos totalmente ingenuos y nos creímos lo que dice este campesino al final de la película, que dice, hoy libertad no la hay. Es decir, nos creímos realmente que no había ningún problema, que se podía hacer una película y contar lo que quisiéramos y que no teníamos ningún problema. Nuestro problema fue ese, que cuando llegó el golpe de Italia, la película estaba en el ministerio decidieron que se la quedaban y que la película no salía. Y cuando reclamamos la película, porque no podían, no tenían derecho legalmente a practicar censura previa, lo primero que hizo el ministerio fue, la respuesta del ministerio fue enviarnos una carta, no nosotros, sino a la productora y distribuidora, comunicándole que habían dado paso a la película al fiscal general para que actuara en caso de que se estrenara. ¿Estuvo secuestrada entonces? ¿Qué? ¿Estuvo secuestrada la película? No estuvo secuestrada porque en principio no hubo secuestro físicamente. En el sentido, perdón, hubo un secuestro físico, informal, porque a la película la retuvieron el tiempo máximo que puede estar una película, una copia en manos del Ministerio para calificación, era un mes. Entonces la copia se entregaba formalmente para calificarla para mayores de 18 años, clasificación para película nacional, no nacional, etc. La respuesta que hizo el Ministerio fue que la tuvo más de un mes, entonces cuando pasó más de un mes y no la soltaban, por lo visto casi se dañó el material porque se pasaron miles de veces por Moviola para ver si habíamos
introducido voces, cambiaron las voces de la gente y cosas por el estilo. Cuando se reclamó la película, Cecilia fue a reclamar la película y consiguió, y les asustó diciendo que presentaba allí, iba a presentarse con periodistas para denunciar que la película estaba secuestrada. Ante la palabra secuestro, rápidamente devolvieron la copia y con una nota diciendo que la película había sido comunicada, las características de la película, al fiscal, porque podía ser constitutiva de delito su estreno, su prohibición pública. Ahí estuvimos una historia larga, entonces a partir de ahí lo que entró fue primero una etapa, que la película se estrenaba, la película estaba ahí, porque claro, la distribuidora estaba muy asustada también, tampoco tenía ningún deseo de meterse en un lío policial, vamos, en un lío judicial de este tipo. Finalmente nosotros tenemos la impresión de que hubo un acuerdo, bajo cuerda, entre el Ministerio y la distribuidora, por el cual, de alguna manera, el Ministerio no haría nada siempre y cuando la distribuidora no estrenara la película, pero a cambio de eso, el Ministerio reconocería la película como estrenada. Es decir, a la distribuidora, ¿qué es lo que interesa de esta película? Esta película no era una película para dar dinero. Era una película para tener las cuotas de pantalla y tener distribución de películas americanas. Con lo cual, lo que hizo, vamos, concretamente, esta película permitió que se proyectara en España Kramer contra Kramer. Lo digo como curiosidad porque sepáis que fue la licencia de esta película, fue la que dio la licencia de entrada a Kramer contra Kramer. Entonces la película se pasó unos días en Sevilla y a partir de ahí la película pasó por festivales, no hubo ningún, porque hicimos la prueba de probarlo por el festival, a ver qué pasaba. Entonces se pasó en San Sebastián, no hubo problemas, se pasó en Barcelona, en la Semana de Barcelona, tampoco hubo problemas, pero la distribuidora seguía, y al final la explicación fue de que la película no resultaba, no tenía público, no se había conseguido sacar adelante y se quedó arrumbada. Hubo que esperar a que ganara el PSOE las elecciones, llegara Pilar Miró, y entonces Pilar Miró, porque todo esto además la película había recibido, aplicando un artículo dedicado a las películas pornográficas, o que se trataran meramente documentales, meramente de noticieros, de películas de archivo con noticieros, le habían aplicado una cláusula por la cual tenía la nacionalidad española, tenía las licencias para la distribuidora, pero no obtenía la ayuda de taquilla. A continuación, llegó Pilar Miró. Pilar Miró lo que hizo una norma en la cual, muy curiosa, porque lo que dice la resolución del Ministerio de ese momento, la publicada, es que, dado que los castigos que se impusieron a esta película eran estrictamente políticos y no administrativos, igual por ninguna decisión política se eliminaban todos ellos y se le daba la consideración de película de premio a los realizadores. Con lo cual nos vino muy bien también. Es decir, ahí Pilar Miró se portó muy bien, nos hizo un favor gordo. A nosotros y a las dos películas más, también a Manuel Uribe, con el Profesor Bruta tuvo el mismo problema, que también está igual que nosotros. Y entonces, en total, desde que la hiciste y hasta que se pudo estrenar comercialmente, por decirlo de una manera, ¿cuántos años pasaron? Pues comercialmente, no, perdón, realmente se estrenó en Sevilla más o menos hacia el diciembre o así del año 81, finales, fue en el invierno del 81-82. Estreno real, la película se pasó por algún cineclub, por festivales, se emitió en la televisión sueca, tuvo una vida bastante ajetreada, pero realmente su estreno, digamos, con proyección, eso creo que tiene muy mala suerte, entre otras cosas, como sabéis, en la vida, además de otras cosas, está la suerte. Es decir, como si os acordáis de la película de Woody Allen, ¿os acordáis, no? Bueno, es que Match Point, yo os digo que esta película es un caso os voy a contar una nota que es curiosa. La película se pudo estrenar por fin porque se pasó en un cineclub de la Facultad de Biológicas en la ciudad universitaria. La sala estaba llena de gente, la gente se divirtió muchísimo con la película. En ese momento estábamos ya en el año 84 o así, la gente se rió mucho. Entonces un tipo que tenía un cine estudio, que se llama Cine Estudio Gaucho, le gustó vio que funcionó muy bien
Y entonces nos dijo, oye, quiero estrenarla en mi cine estudio. Entonces, bueno, pues la pasó, la película empezó por la anunció y tal, le metió en su cine estudio. Durante la semana que estuvo en cine, en esto, al cabo de la semana nos llama. Perdonadme, pero ocurre un problema. Resulta que he tenido llenos completos toda esta semana, y entonces quiero seguir, pero claro, no puedo seguir porque tengo contratada ya la proyección la semana que viene de otras películas. Entonces, si no os importa, yo vuelvo a emitirla a la semana. ¿Os queréis que la película que pudo haber cogido un empujón de público y tal? Tuve esa semana de éxito mucho, una semana en la cual la gente llegaba al cine y decía, es que va a llegar gente preguntándome por la película. Yo os digo que la semana que viene, pero se van y ya no vuelven. No volvieron. La película, por eso digo que el Mass Point es totalmente cierto. ¿Y cómo os metéis en determinados ambientes como esos de, por ejemplo, cómo entrevistasteis a Charo Reina? Cosas así. Estabais, o sea, tenéis que tener un contacto, ¿no? Para... Pues con Charo Reina no, el contacto fue sencillamente hablar con ella, llamarla, decir, focalizarla como la actriz. Supimos que estaba trabajando, decíamos, a ver, el truco fue, fuimos a rodarla primero a Finlandia, pero perdón, la rodamos primero como mitinera de Fuerza Nueva. Descubrimos que era sobrina de Juanita Reina y que trabajaba, quería ser actriz. Cuando estábamos en Sevilla, nos enteramos que estaba representando precisamente una obra en una sala pequeña de teatro en la que habéis ahí representar, un sainete. Entonces nos fuimos hablamos con ella y tal, fuimos a esto, fuimos al sainete y dijimos que íbamos a hablar con ella y entrevistarla. Y a la chica obviamente le encantó y le gustó. Y entonces a continuación ya con eso pudimos hacer la entrevista a partir de aquella aproximación. Eso en el caso de Juanita Reina. En el caso de, vamos a ver, hay casos en los cuales, mira, pues mira, para entrar a lo que hizo la película, esa comida, esa especie de agape de los de la... Bueno, que por cierto, los apellidos que salen ahí son los mismos que están ahora, da un poco de miedo, ¿no? March... Bueno, son los de siempre, es decir, están aquí, estaban también en el 36 y en el... Es decir, hace mucho tiempo que están ahí los apellidos, quiero decir. Es de siempre, son los de siempre y toda la vida. Pero, por ejemplo, en esa cosa, la única cuestión que nos pusieron como condición fue una curiosísima, que teníamos que ir todos de traje y corbata. Entonces, todos sacamos nuestro traje de cristianar, de las bodas y bautizos, para presentarnos todos vestidos, porque era el Riz y el Salón Riz, no se puede entrar si no se es con traje y corbata. Pero, aparte de eso, nos dejaban rodar. No sé si os fijáis, pero hay mucha mala leche en ese montaje, y es que además tiene gracia. Eso luego lo comentábamos. Y bueno, no sé si sabéis que Franco tenía una condición, es decir, Franco que le gustaba mucho que le rodaran, solo tenía una prohibición tajante. No se le podía rodar mientras comía. No sé si os fijáis, pero toda la secuencia esta es una burla, con todos los ejecutivos dándole, machacando. Y bueno, en el caso del Sol, con las dos manos comiéndose a las dos manos el croissant y los camareros poniéndole las bandejas, no hay nada más ridículo. Le pones además una música, en este caso así, muy barroca y tal, pues realmente quedan muy ridículos y muy prepotentes los señores comiendo a dos carrillos. Y entonces, Franco, que era para eso, curiosamente fue muy vivo, prohibió tajantemente que se la rodara nunca mientras comía. Es decir, cuando comía, tenían que irse todas las cámaras fuera, y no dejaba estar ni cámaras fotográficas, ni nada por el estilo. Bueno, yo te vuelvo a preguntar lo que os pregunté la otra vez, porque, bueno, más bien a constatar, porque yo cuando empecé a tener como cierta conciencia política, yo pensaba, ¿cómo es que mis padres nunca me hablaban como que toda la transición había sido modélica, ¿no? Como nos cuenta Victoria Prego. Descubrí esta película, para mí fue pensar, oiga, pues ya había entonces, porque, bueno, vosotros sois un poco independiente, un poco, como se dice, no metéis baza, ¿no? Sí. Pero se os ve, o sea, hay gente que mostráis, o sea, que le dais cabida, que está totalmente en contra de la Constitución, totalmente en contra de la democracia como se nos ha vendido y la transición modélica como se nos ha vendido. Le damos voz a todo el mundo, es decir, en principio intentábamos hacer una película, cualquiera que fuera nuestras ideas, básicamente queremos mostrar lo que estaba ocurriendo. Eso incluía tanto a los que estaban satisfechos con lo que estaba ocurriendo, absolutamente satisfechos, como con los que estaban insatisfechos por un lado o por otro. Eso está claro. Y por eso está todo.
Indudablemente la transición que nos mostramos no es la transición modélica que se ha contado habitualmente, pero también refleja bastante un poco, explica un poco por dónde va el concepto modélico. Si os fijáis bien, esa explicación que da el Felipe González explicando que no hay que tensionar tanto el proceso que se pueda romper, o el Carrillo diciendo no podemos seguir como en el 36 por la acción-reacción, tenemos que irnos por una vía de movimiento con fuerza para exigir justicia, no sé cuántos tal. Está reflejando bastante bien cómo hay, por parte de los partidos políticos, digamos, de la izquierda tradicional, hay un esfuerzo clarísimo por encauzar y evitar, digamos, que se desmande la transición. Eso está clarísimo. Y eso explica esa mitología de la transición también, porque al final, ¿qué es lo que queda? La gente recuerda, pues la riqueza de los políticos, los encuentros, y en ese sentido, pues la gente lo que recordará siempre pues es la sala de los pactos de la Moncloa, con los diferentes señores sentados amigablemente, o los 7 ponentes de la Constitución, de un comunista a un Fraga Iribarne, todos apaciblemente discutiendo y pactando y negociando, que no tiene nada que ver con lo que... Bueno, yo acabo de leer ahora una historia de Fontana sobre el periodo del 24, vamos, la década ominosa de Fernando VII, y la verdad es que no tiene nada que ver ese mundo, las relaciones políticas de ese mundo, con las que hay, digamos, las de las elecciones políticas en el caso de la transición española. Está claro que hubo acuerdos que fue... Lo que pasa es que había mucha gente que ni entendía esos acuerdos o no estaba de acuerdo con esos acuerdos, lógicamente. Y si la otra vez dijisteis que desde el 81 no se ha vuelto a hacer mucho documental hasta que ya llegó el digital y todo eso, pero ¿qué opináis de que ahora haya gente joven, como por ejemplo María Ruido, que haga un poco versión, una reactualización de vuestro cine hoy en día? Hombre, me parece maravilloso. Hombre, nosotros lo que ocurre es que creo que después de la experiencia aquella que tuvimos, bueno, fue la experiencia de Rocío, fue la experiencia nuestra, fue la experiencia de Uribe con el profesor Burgos, pues aquella experiencia que, digamos que había habido un momento después de la muerte de Franco, de euforia, digamos, documentalista. De repente era posible contar cosas y se podía contar la historia de los niños de Rusia, se podía hacer la vieja memoria. Todo el mundo se planteó, digamos, que podíamos hacer, o eso incluso experimentales, que quiero decir. Se podían contar películas muy experimentales, sin Ocaña. Entonces, de repente, todo el mundo se adaptó. Era una forma de hacer cine bastante barata, probablemente. Obtenías, de cara a las distribuidoras, obtenías el apoyo, el respaldo, porque te daban licencias por ellas. Y, bueno, pues si se hacían baratas, sacabas un poquito de dinero de las taquillas y tal, con la taquilla, la ayuda de taquilla, la licencia, no sé qué y tal, la película se financiaba. Era una forma de hacer cine pero claro, de repente llegaron las bofetadas y entonces ahí la gente dijo, un momento, para. Entonces ahí se cortó un poco la ficción durante un tiempo, luego ha vuelto a recuperarse, claro. ¿Crees que está bien que revisemos la historia tal como nos las han contado y que nos la replanteemos? Yo creo que siempre hay que revisar la historia. Pero no es que tanto los he contado, porque yo creo que tampoco creo que esta sea la historia única, original, verdadera, exclusiva. Yo siempre he dicho que a mí me parece maravilloso conjugar esta película con lo que tú has citado, con Victoria Abreu. Voy a explicarte. En esta película la gente hay cosas que no entiende, y los políticos dicen una cosa y tal para salir de casa. En la Victoria Abreu, por ejemplo, lo que vemos es la otra cara de la moneda. Es decir, a mí siempre me ha encantado la historia que se cuenta, que supongo que sea verdad porque nadie la ha desmentido. Cuando Suárez legaliza al PC en la Semana Santa aquella, el PC se reúne, el Comité Ejecutivo del PC se reúne para hacer una declaración política con motivo de su legalización. Redactan la declaración y antes de hacerla pública se la pasan a través de Armero, se la pasan a Suárez para que diga qué le parece, porque quiere asegurarse que todo está perfectamente arreglado. Se la pasan a Suárez. Suárez la ve y dice, hombre, no, con esta declaración me dan un golpe esto mañana mismo. Tiene que ser mucho más duros conmigo. Entonces, Suárez introduce en la declaración del PC, con motivo de declaración, una serie de párrafos poniendo a parir a Adolfo Suárez, a sí mismo, para
endurecerlo y para mostrar que el Partido Comunista está realmente, sigue siendo un partido, digamos, que no es que está combativo al lado de Suárez, es decir, que no es el partido de Suárez. Esa es la creación que se publica. La que se hace público, la creación del PC, es una creación tocada por la mano de Suárez para intentar, digamos, endurecerla. Pero tiene un sentido también, es decir, yo no sé hasta qué punto, es una anécdota que se cuenta en la película de Victoria Prego, que yo la he leído después escrita por ahí, no sé hasta qué punto puede ser, vamos, nadie la rectificó después. Entonces, me imagino que algo de verdad tiene en la historia. No deja de ser curioso. Pero es así. Entonces, yo creo que esto también forma parte de la historia. Esa historia es mi historia. Es conocer cómo, por el otro lado, se hacía esa transición modélica. Y cuando estabais haciéndola, antes de que vierais los problemas que hubo, ¿tenéis pensado hacer más en este estilo? Bueno, dijimos, vamos a ver, no, en ese estilo, vamos a ver, habíamos terminado la película y justo después de la película, los días siguientes, antes de tener noción o conciencia de tal, dijimos, hay que hacer la tercera parte que se manda todos al suelo. Pero eso nos quitaban las ganas. Al cabo de un mes nos habían quitado totalmente las ganas. Visto el panorama, no estaba la cosa como para hacer todos al suelo. Porque normalmente había cosas que eran muy interesantes, había cosas que a mí me parece que, fíjate, bueno, que hacía tiempo que no la volví a ver. Hoy la volví a ver y de repente decía, qué curioso, por ejemplo, el caso de los militares, es que claro, en el momento del golpe de Tejero, cualquier militar que tuviera grado de comandante, al menos de comandante, para arriba, había estado en la guerra civil. Todos los capitanes generales de región habían hecho su carrera dando un golpe de estado en su momento como oficiales y tal, y además oficiales con cierto rango para dar paso a la guerra civil, lógicamente. Es decir, eran tipos que no solamente eran franquistas, digamos, o que estaban formados, es que eran tipos que se habían hecho su carrera a partir de un golpe de estado, y a partir de una sublevación militar. Entonces, claro, marca mucho, es decir, todos estos, es decir, para que de todos estos hubiera algunos que se mantuvieran, digamos, fieles a la corona o a lo que fuera, que se mantuvieran al margen del tiene también su aquel, quiero decir, que era... Es que ahora, ten en cuenta que, por ejemplo, en estos momentos yo creo que ya no queda ni un solo militar en activo, no podría ser, Posible. en activo que haya tenido la guerra civil. En aquel momento los jóvenes estaban todos ahí, había de todo, pero entre los mayores, la inmensa mayoría eran tipos que se habían formado y que habían hecho su carrera como sublevados. Pero que lo que se muestra en la última parte de la película es que el sistema que tenemos ahora está podrido, porque ya desde las manifestaciones que hace el militar Lotero. y luego lo que decís del policía que lo... No, pero estaba podrido entonces, no ahora. No, bueno, a ver si me explico. No, es que está muy claro. Es que lo que te hace es eso. Es decir, cuando tú declaras, como que cuenta Pérez, que tiene toda razón del mundo, es que cuando tú das cambios de régimen, lo más normal es que intentes, si no depurar, por lo menos intentar. Me está recordando un poco lo de la Reina Cristina como regente, todavía con Fernando VII vivo, con la misma historia. Porque el tema de esta historia es que en aquel momento, cuando se puso el cambio, lo lógico hubiera sido intentar hacer una limpia, pero claro, una limpia hubiera tenido que ser cargarte de generales, de comandantes para arriba, a las 3/4 partes de los militares, de eliminarlos del ejército, lo cual era complicado hacer. ¿Qué pasó? Por una parte, el golpe de Estado, entonces eso estaba, como dices tú, corrido, porque el otro que no notaba era que el que se ponía en plan, el militar chulo que salía diciendo, como mirando el bosque, la democracia es una mierda, se le respetaba absolutamente. Ahora, que se ocurrió a un militar decir que él era un demócrata o que viva la democracia, viva la libertad, pues peligrosísimo, para afuera. Pero claro, esto cambia radicalmente por dos cosas. Primero, porque con el golpe de Estado de salida, los militares más fachas que había en los capitanes generales cambian todos. Es decir, no olvides que cuando el golpe de Estado hay como 7 u 8 capitanes generales que están por el golpe y que están en la duda si en algún caso, pues, por celos no se incorporan al golpe. Entonces todo esto se traduce en que hay un cambio de mandos importante.
y lógicamente empieza a apartarse a mandos, digamos, que plantean problemas. Luego hay un segundo factor. Yo voté en contra de la OTAN, sigo estando en contra de la OTAN, pero paradójicamente, un factor curioso fue la OTAN. La OTAN, es decir, cuando los militares españoles se encontraron con que para entretenerse les enviaban, en lugar de beber en los cuarteles, se les enviaba a Bruselas a practicar ejercicios no sé qué, logísticos de no sé cuántos, y a practicar idiomas, pues hombre, se les hizo un poquito más, se domesticaron. Es decir, y hubo un cierto, yo a estas alturas, yo creo que en general hay, y probablemente militares retirados, fachas a porrillo. Y fachas, también, seguro. Pero yo no diría que es un ejército facha, probablemente. Es un poco como ocurrió en el cuento de la Policía Armada, la famosa Policía Armada Nacional. Cuando llega la democracia, el grueso de la policía, vamos, toda la Policía Armada se forma en el franquismo, está el franquista y todo lo demás. 10 años después, yo me acuerdo que se comentábamos con mi hijo, y entonces resultaba que en la Policía Armada, como a los 35 o 40 años tienes que irte a la Policía Armada porque ya no puedes seguir, salían, tenían que jubilar, pasaba a reserva de la Policía Nacional, en este caso, y se habían metido, la mayoría de ellos, en la Policía Municipal, que sí que pueden aguantar estos 65 años. Resultado final, la Policía Municipal en todos los pueblos de Madrid era totalmente facha, pero en la Policía Nacional, la mayor parte de los policías habían entrado después de la muerte de Franco, es decir, habían entrado más o menos ya con unos ciertos valores diferentes. Entonces yo te diría, hombre, no, ahora en las instituciones yo no voy a decir que sean democráticas, socialistas y revolucionarias, pero franquistas ya quedan menos, digo yo. Sí, yo te quería preguntar, bueno, me ha parecido muy ilustrativo, ¿no?, sobre esa tensión, ¿no?, que había a nivel político, a nivel social, etcétera, ¿no? Y me ha llamado la atención, que me ha venido a la cabeza, y creo recordar, y te quería preguntar, ¿no?, porque cuando se legalizó el Partido Comunista, por lo visto hubo una intentona de golpe que fue crítica, ¿no? Para mí fue como un momento cúspide de toda esta acumulación de la década de los 70, ¿no? Hombre, la legalización pero claro, fue hecha en Semana Santa, en primeras fiestas de Semana Santa, no fue casualidad que se hiciera en Semana Santa. Sí. Igual que sacan las normas sobre sueldos, lo que sea, lo sacan en verano, en el mes de agosto. Es decir, que es típico que se haga eso. Sí que hubo, claro, pero ten en cuenta que hubo un ministro, que yo no recuerdo mal, un ministro, por lo menos, militar, que dimitió de su cargo. Es decir, que sí que hubo claro. Sobre todo porque ahí siempre se ha jugado, yo no te lo puedo decir porque yo no te puedo decir si tiene razón o no, así siempre se ha jugado con la cosa de que en enero, 3 meses antes, Suárez se había reunido con los altos mandos militares y se había prometido, según ellos, que nunca legalizaría el PC. Y entonces 3 meses después lo legalizó. Entonces, claro. Pero esa información no estaba reprimida en aquella época, quiero decir, ¿no? O no se incluyó, no lo incluiste. No, o sea, si os fijas bien, yo tengo que hacer una confesión vamos a ver. La película no intenta contar una historia, la historia como ocurrió. Si os fijáis bien, vamos para adelante, para atrás, avanzamos, retrocedemos. Sí. Un festejo puede ocurrir un año antes de lo que estamos contando a continuación, hemos contado hace un momento. ¿Por qué? Porque nosotros no intentamos reconstruir. Para intentar reconstruir así, tenemos que empezar a rodar el día 1 de enero o el día X, el día 20 de noviembre, empezar a rodar, seguir rodando hasta el día X, o utilizar material de archivo de lo que hubiera, que es lo que hizo la Victoria Priego, que es en ese sentido, por eso ella cuenta una historia. Nosotros lo que hacemos es hacemos un retablo de lo que estamos viendo, pero no podemos contar la historia porque no podemos contarla. Y hay cosas, por ejemplo, que no sabemos. Sabemos que hay una amenaza golpista del ejército. Las amenazas, las declaraciones golpistas son muchas constantemente, que eso lo tenemos claro, que está ahí, y pues lo contamos. Pero lo que no podemos es detenernos en tal declaración golpista o en tal... Creo que incluso en uno de los periódicos hay una declaración que es del Álvarez Arenas, que era el ministro de ejército de aquel momento, que dimitió como consecuencia. No, era de Santiago, el de la Marina. Era el de la Marina que dimitió.
Yo te quería preguntar si la gente que vemos que habla tan espontáneamente, vosotros les advertíais que les ibais a grabar para una película y sabían cuál iba a ser la finalidad de lo que estaban diciendo o no. Vamos a ver, a veces no contábamos nada, simplemente estábamos allí y la gente tenía muchas ganas de hablar. A diferencia de lo que ocurre ahora, que tienes no sé cuántas televisiones y no sé cuántos programas, digamos, de esas de te ponen el micrófono y dicen lo que quieres y te cuentas tu historia y la de todo esto. En aquel momento no había más que dos canales de televisión y la gente tenía muchísimas ganas de hablar. Eso por un lado. Por otra parte, nosotros pensábamos dos cosas. Frente a cuando íbamos a rodar a los grupos fascistas, siempre nos presentábamos como una televisión belga. Entonces pedíamos permiso, porque nosotros así siempre intentamos garantizarnos, digamos, no somos suicidas, éramos suicidas pero no tanto. Quiero decir que nunca nos atrevimos, por ejemplo, a meternos un mitin de Fuerza Nueva sin tener, digamos, la garantía de que Fuerza Nueva sabía que íbamos a ir y autorizaba que estuviéramos allí. Entonces nosotros pedimos permiso, explicábamos que era una televisión, que estamos dando un documental, un informativo para la televisión belga, y entonces nos daban el permiso, íbamos allí, si nos preguntaban, decimos que éramos de la televisión belga. La señora esa famosa, que se ha hecho famosísima, la facha de los caídos, es que tenía una hija en Bélgica y quería lanzar su mensaje para que lo viera su hija. Así que eso fue un caso con la gente de izquierdas, teníamos más relación. Yo tenía amigos en la izquierda, igual que Cecilia, entonces bueno, entre ellos ya pues hablamos con ellos y conseguíamos las cosas. Dentro de un orden era razonable. Pero vamos, es decir, sobre todo a la gente les importábamos lo de la televisión belga. A nosotros no, nosotros decimos que estábamos rodando un documental sobre... Lo que pasa es que la gente creo que esperaba algo más inmediato que lo que salió, porque al final realmente tardó tanto tiempo en salir. Quería preguntarte si intentasteis o no pudisteis tratar hablar con militares ya no de rango alto, sino a lo mejor de más raso, ¿vale? Por así decirlo, también para sondear un poco. Y luego también si lo intentasteis también con miembros de ETA militar, ¿no? No, vamos a ver, te cuento. Suicidas, pero menos. Vamos a ver, con los militares. Si sale Otero, y Otero aparece contando, dando la versión, digamos, de los militares, es porque nosotros intentamos, digamos, primero, teníamos amigos de la UMD que seguían dentro del ejército, porque no sé si se han jubilado ya, pero seguían dentro del ejército en el momento en que nosotros empezamos a rodar la película. Y que fueron los que pusieron en contacto con Otero, porque ellos estaban, digamos, todavía activos, estaban dentro del ejército, pero, digamos, no estaban marcados. Yo lo tenía muy claro, ninguno de ellos iba a hablar jamás a la cámara contando, digamos, contando nada, porque en principio, digamos, eso podía suponer, digamos, que se les acababa la carrera en ese momento. Por eso usamos a Otero, que era un militar, un comandante que estaba expulsado del ejército, pero que, bueno, que había sido comandante del ejército hasta hacía 2 años o 3 años. Eso por el lado de los militares demócratas. Con los fachas, nosotros pretendíamos, digamos, buscar, como hemos hecho en otras ocasiones, buscar un mitin, una jura de bandera. Sabíamos que había campamentos militares CIR, que nosotros llamamos CIR, donde había coroneles, que era el jefe de un campamento de CIR, un centro de información de reclutas, que eran muy fachas. Y queríamos irnos a un mitin de un facha. Pero claro, fuimos al Ministerio de Defensa a pedir permiso, como siempre, para intentar entrar, reunir, con motivo de CIR, con motivo, digamos, de la jura de la bandera. Y, lógicamente, los del CIR, los del Ministerio de Defensa, lo tuvieron muy claro. Nos enviaron al CIR más absolutamente aséptico y menos marcado en ningún sentido que había en toda la región número 1, que era la región de Madrid. Y nos llevaban a este centro, donde el señor suelta. Nosotros esperábamos que dijera algo muy grave y fuimos a la cámara. Kylie se va acercando con la cámara poco a poco en un zoom muy lento, porque estaba esperando que diga, ya, y vosotros os digo además.
os digo que además no sé qué tal, te tenéis que dar, entonces va a decir algo importante, entonces soltó la paliza del pasador y todo. Pero es que era así el hombre, ¿qué se le va a hacer? Entonces nos llevaron a ese sitio. Hubiéramos podido intentar buscar militares golpistas que dijeran que se pusieran en plan golpista. No nos atrevimos a meternos con ya un terreno demasiado escabroso. Más en realidad nosotros buscábamos siempre, si os fijáis, que la cosa fuera más bien espontánea. Las pocas entrevistas que hay, entrevista a entrevista, formalmente, son muy pocas en general y muy cortitas, porque nos gustaba más que si Carrillo podía explicarse hablando con la gente, era mejor que nos contara él personalmente lo que hacía. Entonces lo prueba fue que en ese momento en que estábamos rodando, pues, por ejemplo, Felipe González, por lo que fuera, no conseguimos sacarle nunca, más que entonces tuvimos que recurrir a pedirle una entrevista a él, para que nos contara su versión. Pero bueno, en general tratábamos, entonces no nos apetecía mucho buscar, es decir, hacer el gran reportaje, porque eso sí, a un militar facha para que dijera yo daré un golpe de estado, un tejero, vamos. Y un comentario y una pregunta. El primer comentario es que veo esta película y digo, han pasado casi 40 años y aquí estamos muy parecidos en cuanto a lo de las autonomías que cuentas tú aquí, en cuanto a los fachas estos del Valle de los Caídos y Casado, por cierto, entonces digo, jolín, es que estoy haciendo un viaje por el tiempo atrás, me vuelvo un poco loca, y ver esto ya, pues es decir, bueno, es que no han pasado, es que han pasado muchos años, pero no han pasado tantos, parece ser, según para muchos. Y luego la siguiente la pregunta es, el rey no aparece en ningún sitio ni se le nombra. No, pero no fue por una, no fue por algo. Si te fijas bien, lo que hay se ve mucho en la película es algo que luego, por ejemplo, te voy a decir, un curioso efecto también del 23F. En la película tú verás que constantemente aparecen referencias a España mañana será republicana. Las banderas republicanas. Es decir, hay un movimiento de gente, es decir, la república está presente, pero vamos, no está presente en un tipo que sea de la extrema izquierda, es que están los tipos de la UGT van con banderas republicanas. Los comuneros. ¿Qué? Los comuneros. Los comuneros con banderas republicanas. También te diría que fue el 23F y esa especie de euforia republicana bajó bastante. Tengo que el 23F fue un poco, yo creo, yo soy muy mayor ya, ¿no? Sí, yo siempre cuento que a mí el 23F me dio la impresión de que para la gente fue un poco como el chiste que cuentan de un paralítico que va en una silla de ruedas y que va subiendo por la cuesta, digamos, que lleva a la Basílica de Lourdes, diciendo, Virgencita, Virgencita, que pueda andar, Virgencita, Virgencita, que pueda andar. Y va subiendo con la silla de ruedas por aquella escalinata, larga, y va, sigue. Y cuando ya está a punto de llegar ya a meterse dentro de la iglesia, de repente pierde el freno y empieza con la silla de ruedas, empieza a rodar hacia abajo a toda velocidad por la cuesta. Y entonces empieza a gritar, Virgencita, Virgencita, que me quede como estaba, que me quede como estaba. Y si va a caer, pero bien. Si va a quedar bien. ¿Has entendido por qué lo que pasó en el 23F? Pues eso fue lo que pasó exactamente. Que de repente la gente dijo, oye, pues mira, aquí está Juan Carlos, no está mal. Ya. Luego, eso es otro cantar. Eso es otra película. Y luego ya es otra historia pues, posterior. Claro. Pero igualmente nosotros tampoco tenemos aquí decir, ni aparece Suárez, ni aparece. No, aparece. tampoco. Tampoco aparece. Es decir, no hemos querido, vuelvo a insistir, la película nació con una intención que luego además, vista ahora aquí, de repente parece que hubiera más peso de lo que parece. Pero nosotros inicialmente lo que pretendíamos hacer una película de la gente, no de los dirigentes. Queríamos huir de los típicos discursos de todos los dirigentes hablando, que al final aparecen muchos, qué raro, ¿verdad? Si no acordaba yo que había tanto dirigente hablando. Pero en general queríamos hablar, yo siempre decía una cosa, cuando íbamos a un meeting, procurábamos que la cámara, en lugar de enfocar hacia el orador, enfocar hacia la gente que estaba, y ver a la gente que estaba oyendo al orador y hablar con ella. Que nos interesaba más la gente que estaba en el meeting que la gente que el meeting en sí mismo. Y ya aparte de tu película, nos comentabas eso, que habías trabajado con Patricio Guzmán en Chile. ¿Cómo fue tu experiencia ahí?
¿Qué recuerdas? Pues se aprende mucho de esa experiencia, ¿no? Pero vamos, es decir, no, yo creo que sería muy largo de contar, quiero decir, que es una experiencia distinta por completo, muy parecida porque en el fondo aprendimos, es decir, de alguna forma el sistema de trabajo fue muy parecido, es decir, trabajamos con muy pocos medios, con muy poco equipo. La idea fue siempre trabajar con una cámara 16, sintonizada con un Nagra, que era lo que se tenía en ese momento. La idea era trabajar siempre, filmando en trazos pequeños, en pedazos muy pequeños, y grabando mucho más. Eso fue también un sistema. El equipo muy pequeño también, exactamente igual. Y un poco la idea fue la misma, un poco parecida, porque además yo trabajaba en ese momento en la Batalla de Chile, hacía papel un poco de guionista para fijar los objetivos de rodaje. Y entonces en la Batalla de Chile pues hicimos un esquema de trabajo, igual que se hizo para esta película también, donde en la Batalla de Chile, sin embargo, más para mayor INRI, habíamos hecho un esquema en el que describíamos el proceso, lo que estábamos viendo y tal, y que acababa más con una serie de flechas y tal, y cada una flecha que ponía golpe de estado. Wow. Y así que acabamos con... Gafes total. Tenemos el guión previsto perfectamente. Lo hicimos... Perdona, te voy a hacer una pregunta. Volviendo a la película que hemos visto. A mí me ha dado la impresión a veces que habéis sacado o habéis querido mostrar que la gente no tenía ni idea ni de lo que era comunismo, ni democracia, ni nada. Sobre todo la gente mayor. Posiblemente. Porque he visto algunos que desde luego es que no sabían ni lo que era lo comunero. Vale. Sí, no, pero eso... Bueno, que cuando preguntamos a los comuneros, y son las que las definiciones que dan cada uno, que dice que es para el modus vivendi de los obreros, Ah, sí. Sí, claro. Sí. son simbólicos. No, es que Es más que era la nos ignorancia aparca de una este realidad. La ignorancia de este país, perdona, Bueno, yo te puedo de todas formas, a mí me contestar. gusta más la frase de Juanita Reina cuando dice que después de dejar la PSA, el Partido Socialista Andaluz, se leyó a Carlos Marx y a José Antonio. En un mes, una vez que leyó todo más y todo José Antonio, en un mes pasó a Fuerza Nueva. Es decir, me parece mucho más espectacular. Sí, Una amplia cultura. los tres tomos del Capital de Marx. Sí. Sí, Sobre todo esos. Y entenderlo. Bueno, pues yo creo que ya bastante... Bueno, pues ahora vamos a tomar algo. Bueno, aprovecho para comentar que mañana tenemos una última sesión del